pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Ahí espero no se me vaya a dormir. Vamos a ir al Salmo número 32. Estamos mirando la serie de los salmos, algunos salmos selectos, y hoy vamos a compartir el Salmo número 32. Este salmo le puse por título lo que dice ahí: la bienaventuranza del perdón. La bienaventuranza del perdón. Dice así el Salmo 32: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén. ¿Usted sí me oye? ¿Sí me? Va a tener que usar el micrófono para hablar pasito. Sí, pero porque hablo duro y entonces me coge la garganta. Menos mal que hay solución para todo. Sí, mejor hablo así. Hablo pasito para hablar pasito, bajito, bajito. Bien, la bienaventuranza del perdón. La Biblia dice en Proverbios 28:13, texto muy conocido: el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Realmente lo que vamos a ver en el Salmo 32 es la experiencia de David, y él encubrió el pecado. Proverbio 28 dice: el que encubre su pecado no va a prosperar. Pero también vamos a ver que estuvo las dos partes: más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. David también confesó el pecado y se apartó. Bailarme todo bien. Entonces aquí vemos en el que David cumplió las dos cosas del proverbio 28:13: el que encubre su
su pecado no prosperará, él lo encubrió. Pero luego dice, más el que lo confiesa y se aparta alcanzará la misericordia, fue lo que David hizo. Ustedes pues lo lean ya, Lucas 24, 45 al 47, dice que Jesús nos dejó una misión. Y la misión fue que dice, les abrió el entendimiento a los discípulos para que comprendieran las escrituras y le dijo que era necesario que el Cristo padeciese y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Donde la tarea para nosotros, la iglesia, hermanos, es la predicación del perdón y del arrepentimiento, del perdón del pecado y el arrepentimiento. Otra vez, ustedes pues vayan, Lucas 15, 7, cuando habla de la moneda perdida, Jesucristo dice, hay más gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y luego, la oveja perdida, luego aparece la moneda perdida y dice lo mismo, versículo 10, Lucas 15, 10. Y en Lucas 15, 24 y 32 también lo del hijo pródigo, ¿no? Dice que todos se regocijaron porque el hijo pródigo, dice usted, mi hijo era muerto, se había perdido y es hallado, y hubo fiesta y hubo regocijo. Todos estos textos que le acabo de hablar nos están hablando, hermanos, de lo que, el título que tiene ahí, la dicha del perdón, o como le puse yo, la bienaventuranza del perdón. La palabra bienaventurado, habíamos dicho, es una felicidad extrema. Y yo creo que lo más importante o la dicha más grande, por eso dice bienaventurado, de los salmos primero hasta el 32, es la segunda vez que aparece la palabra bienaventurado. La primera fue el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo, y comienza. Y ahora dice bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Así que estar certeros nosotros de que Dios nos ha perdonado, hermano, esa es la dicha más grande, es lo más grande. Saber cuán malos fuimos nosotros, y aún todavía, pero aún así el Señor nos ha perdonado, es la bienaventuranza más grande, es la dicha más grande que podemos nosotros tener. Bien, con esa pequeña introducción yo quiero compartir el Salmo en 3 puntos. Número 1, el contexto en el cual el Salmo se da. Vamos a mirar el contexto en el cual se da el Salmo número 32 que acabamos de leer. Luego vamos a mirar el otorgamiento del perdón según el Salmo, y luego veremos al final que necesitamos aprender a depender de Dios, una dependencia que necesitamos en cuanto al perdón, obviamente, o al arrepentimiento. En primer lugar vamos a mirar el contexto en el cual se da el Salmo. Y permítame, hermano, yo leo todo esto, porque en el Salmo número 32 y en el Salmo número 51 encontramos el arrepentimiento de David, cuando David cometió pecado. Ahora, vamos a leer el Salmo 32, y en el Salmo 32 vamos a encontrar que David está muy agradecido por haber recibido el perdón, o las consecuencias, digámoslo así, de él haber sido perdonado. Y también él va a mirar en el Salmo algunas cosas que le pasaron a él cuando él no confesó su pecado. Pero en el Salmo 51, cuando lleguemos allá, vamos a ver que ahí habla expresamente del arrepentimiento, de cómo fue que él se arrepintió. Entonces este salmo iría primero, el Salmo 51, cómo fue que David se arrepintió después de que cometió el pecado, y el Salmo 32 es como ahora él puede ver esa dicha de haberse arrepentido, obviamente por la gracia de Dios. Ahora esto es tremendo porque Dios permite la maldad de los hombres y de los hombres de Dios para que aprendamos. David aprendió, y de lo que él aprendió nos enseña a nosotros, ¿verdad? Eso es muy importante. Dios no dejó escapar el pecado de David. Cuando uno mira a David, uno lee la historia de David en su juventud, Dios mismo dice que no hay otro como David. Dios mismo dice que David es según el corazón de Dios. Así que lo podemos estar seguros, hermanos, que Dios desde muy jovencito llamó a David, desde muy jovencito lo regeneró, desde muy jovencito Dios a David lo llamó
Y él, después de que lo llama, le da la salvación, obviamente, y luego David ya es rey, pero él comete un pecado. Y es un pecado, hermanos, en su caminar con Dios, que quedó ahí registrado, como tú y yo fácilmente podemos haber cometido. Pero yo quiero que vayamos a la historia para que veamos la historia y luego así poder entender el Salmo número 32. Entonces vamos a ir a 2 de Samuel capítulo 11. 2 de Samuel capítulo 11, vamos a ver qué pasó verdaderamente. Voy a leer. Ustedes conocen la historia, ¿verdad? Pero vamos a leerla. 2 de Samuel capítulo 11. David está en todo su apogeo ya como rey. No recuerdo cuántas esposas tiene hasta ahí, pero creo que hasta ahí yo le puedo contar como 6 esposas a David. Bueno, era permitido en esa época, sobre todo a los reyes, tener varias mujeres, varias esposas. 2 de Samuel capítulo 11. Entonces dice así: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, estaban en guerra, que David envió a Joab, o sea el general Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, o sea, los envió a la guerra, y destruyeron a los amonitas, sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Primer error. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, hizo una siesta por la tarde, y se paseaba sobre el terrado de la casa real, en la terraza de la casa del rey, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. A la luz del pleno sol, luz del día, se estaba bañando, era muy hermosa la mujer. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam. Hasta ahí está bien, pero mujer de Urías Eteo. Y Urías Eteo, hermanos, es uno que está combatiendo en la batalla. Bueno, hasta ahí pudo haber frenado, pero luego dice: y envió David mensajeros y la tomó. La palabra tomó es que se acostó con ella. Y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa, ¿no? Bueno, digamos que no pasó más. Pero el problema acá, verso 5: y concibió la mujer. ¿Qué problema? Y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David, mandó a traerlo de la guerra. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Después le dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, se fue. Le fue enviado presentes de la casa real. Qué atención, ¿no? Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa, o sea, no quiso ir. Verso 10: e hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? O sea, yo estoy urgido, no usted, yo David, estoy urgido que vaya a su casa. Y Urías respondió a David, note lo que le responde: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, o sea, están en guerra, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. O sea, ¿cómo él va a estar regocijándose en su casa cuando hay guerra? Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Entonces se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente.
Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, como no fue a su casa, escribió David a Joab una carta, la cual le envió por mano de Urías. Imagínense, todavía le manda una carta y Urías tan tremendo que ni la lee ni nada. Verso 15. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Estoy hablando del hombre que es según el corazón de Dios. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército del siervo de David, y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabéis lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Eteo es muerto. Fue el mensajero, llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tu siervo desde el muro, contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume ora uno, ora otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. O sea, esta mujer se enteró, pero no se enteró del plan que hizo David. Pasado el luto, no sabemos, 8 días, un mes, no sabemos, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. ¿Qué tal? La tomó por mujer. Así que usted puede pensar, más o menos vamos a hacer la cuenta. La tomó por mujer, pero antes de quedar en embarazo, David ya la había tenido. Pongámosle un mes, ella queda en embarazo, luego tiene el niño, 9 meses, ya van 10 meses, y pongámosle que mientras pasa esto, el niño nace, no sabemos, el niño tendrá 2 o 3 meses, póngale por lo menos un año, hasta ahí. Desde que mató a Urías, desde que se acostó con Betsabé, asesinó a Urías, todo lo que planeó, hasta que el niño nació, hasta aquí, y esto fue desagradable ante los ojos de Jehová, va un año más o menos. Ahora, déjame, yo sigo leyendo. Capítulo 12. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Pero uno
de ciudad al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la ovejita de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera y contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces le dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y mataste, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: y aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, en este caso el hijo de Absalón, el cual yacerán con tus mujeres en la vista del sol. A ver, un paréntesis, esto pasó, usted lo puede ver más adelante, 2 Samuel 16, donde Absalón se acuesta con las mujeres de las concubinas. Versículo 12, porque tú lo hiciste en secreto. Tenga en cuenta eso, tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Muy importante, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Bueno, dejemos ahí, usted sigue leyendo. El contexto en el cual se da el Salmo 32 y obviamente el Salmo 51, volvamos al Salmo número 32, es este. Es muy importante que lo conozcamos, porque así vamos a entender mucho mejor el Salmo. Entonces solamente con la lectura que he hecho lo entendemos, sabemos qué fue lo que pasó. Ahora sí vamos a mirar el otorgamiento del perdón. Versículos 1 y versículo 2. Entonces, como ya dije, en el 51 David se arrepiente y ahora comienza a expresar la dicha, la bienaventuranza del arrepentimiento. Dice el versículo 1: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Ahora usted vaya, imagínese lo que él está diciendo: oh Señor, yo he pecado de una manera tan grande, soy bienaventurado porque tú esa transgresión me la has perdonado. Soy bienaventurado, y lo puede seguir siendo bienaventurado todo aquel que es perdonado por Dios, cuya transgresión, y bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Ahora, David había encubierto el pecado, pero el Señor aquí se lo cubre. Una cosa es cuando nosotros lo guardamos, lo escondemos, otra cosa es cuando Dios lo oculta. Muy distinto. Aquí el Señor es el que lo ha encubierto. Y luego dice el 2: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Dios no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Este mismo pasaje lo tomó el apóstol Pablo cuando está hablando acerca del perdón, y vamos a mirar un momentico en Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 4, versículo 7.
Desde el 6 dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y el apóstol Pablo toma la misma experiencia o el mismo texto que David está usando para hablar ahora de cómo Dios nos ha perdonado a nosotros por una gracia sobrenatural, que ninguno de nosotros realmente merecía ser perdonado, y que como la Biblia registra, lo único que merecemos es la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Cuando Natán llega a David, le dice Natán, pero tranquilo que Dios no te va a matar. Ahora más adelante vemos, hermano, el conflicto de realmente quien muere es el niño, y luego Dios pone a elegir también a David. Pero vamos a mirar el otorgamiento. Como dijo un comentarista, el versículo 1 y 2 del Salmo 32 pareciera que son la conclusión del Salmo. Pareciera que se escribió al revés. Uno lee el versículo 1 y versículo 2 y pareciera que está concluyendo el Salmo, porque pareciera que el Salmo comienza solamente en el versículo 3, pero bueno, por lo menos ya comenzamos entonces por la conclusión. Pero dice el todo, bienaventurado, dichoso, feliz, siéntase contento el hombre y la mujer a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Hermano, nosotros desde la cabeza hasta los pies, pecadores acérrimos, pero aquí la clave es que Dios no nos inculpa, y ya sabemos por qué, porque Cristo en la cruz del Calvario llevó nuestros pecados, amén. Por eso Él no nos inculpa de pecado. Y recordemos que David es una tipología de Cristo en un sentido. Entonces fácilmente, y al tomarlo el apóstol Pablo, lo que está diciendo es que el perdón que se le otorga a David es porque también David estaba creyendo en el Mesías. David creía que Jesucristo iba a llevar su pecado, y por eso, aunque él cometió el pecado, él podía apropiarse de ese perdón. Bueno, ¿qué nos indica ahora acá? Si el 2 dice que bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño, ¿será entonces que podemos pararnos ahora y decir que el hombre no tiene pecado? Que cuando Dios perdona al hombre, entonces ya el hombre se quedó libre, sin culpa. ¿Es lo que está diciendo? Vamos a mirar unos pasajes que nos van a ayudar. Primera de Reyes 8:46. A ver si es así, porque alguno lo va a tomar. Si Dios no culpa del pecado a algunos, entonces está diciendo que no inculpa de pecado, que es distinto a decir que no tiene pecado. Porque en Primera de Reyes capítulo 8, versículo 46, dice así: si pecare contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuviera irado contra ellos. Quería enfatizar la parte, en paréntesis, porque no hay hombre que no peque. Si usted es un hombre, usted peca. Eclesiastés 7:20, viniendo más adelante, después de los proverbios de Eclesiastés capítulo 7, versículo 20: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ahora, cuando la Biblia habla de hombre justo, cuando la Biblia está hablando de que bienaventurado al varón a quien Dios no inculpa de pecado, cuando la Biblia registra que el corazón es puro, tenemos que entender, hermanos, que se refiere a los justificados por la fe. Amén. A los que Dios ha regenerado. Cada vez que aparecen estos pasajes, así tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se habla de una regeneración, que el Señor los ha justificado, pero en ningún momento está diciendo que entonces ellos ya no cometen pecado, que es lo que tenemos que mirar acá. Pero sí la Biblia nos habla que aunque
El Señor lo justificó delante de él. Es una bienaventuranza porque los perdonó. Pero ellos continúan en pecado, o sea, nosotros continuamos pecando. Pero Dios nos dice que tenemos la victoria sobre el pecado, que es la diferencia. Vamos a ir a Romanos capítulo 7, que nos aclara más. Yo luché mucho con Romanos capítulo 7, la verdad. Porque yo decía que es imposible lo que Pablo decía en Romanos capítulo 7. Y hasta llegué a decir que Pablo escribió Romanos capítulo 7, imagínense lo que yo decía. Y él ahí todavía no había nacido de nuevo porque yo tenía problemas. Porque yo al comienzo tenía el problema de que yo decía, es imposible que si el Señor me perdonó y me quitó el pecado, yo siga pecando. Pero luego comprendí por la misma palabra, y fue la palabra, hacer un estudio honesto de la Biblia, que me dijo, Dios mismo en su palabra, me dice que no, que aunque el Señor me perdonó y me limpió del pecado, delante de Él soy justificado, eso no indica que yo no siga pecando. Entonces ahora entendemos a David, a Pablo. Romanos capítulo 7, vamos desde el 18, que usted puede leer después todo. Dice aquí el apóstol Pablo, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Note lo que Pablo está mirando, yo quiero hacer el bien, pero no lo hago, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. O sea, no quiero hacer el mal, pero termino haciéndolo. ¿Ven? Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces yo me asustaba. ¿Cómo así, Pablo, que el pecado que mora en usted? ¿Acaso el Señor no lo limpió ya del pecado? Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pablo llegó a decir, el mal está en mí, y Pablo aquí es regenerado. Pablo aquí ya es un creyente, es imposible. Entonces, ¿cómo va a escribir la carta a los romanos sin haber sido regenerado? Es imposible. Y recordemos que él fue regenerado en Hechos capítulo 9. Y aquí, cuando escribe Romanos, ya tiene como 20, 25 años de ministerio. Versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque, y mire cómo sabemos que realmente es regenerado. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Yo pregunto, ¿una persona que no es regenerada se deleitará en la ley de Dios? ¿Una persona que no ha nacido de nuevo se puede deleitar en la ley de Dios? No. Y él dice, según el hombre interior, él sabía que tenía un hombre interior. Me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi carne y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Él reconoce que el pecado está en mis miembros, aunque yo soy regenerado. Y luego entonces dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y esta expresión del cuerpo de muerte era que cuando anteriormente una persona mataba a alguien, ¿sabe cuál era el castigo? Le cogían al muerto, que era bien, y se lo ponían atrás, y él tenía que cargarlo por toda la plaza, y todo el pueblo lo veía. Él estaba cargando su muertico. Y lo que Pablo está diciendo es, ¿quién me va a librar a mí de este cuerpo de muerte? O sea, yo estoy cargando a mi muerto. La paga del pecado es muerte, y yo estoy cargando eso. El 25, gracias, y aquí hay algo precioso. Gracias, como él pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias, Dios a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. O sea que él dice, bueno, aunque está cargando ese muertito, pero yo le doy gracias a Dios por Jesucristo. Y mire la conclusión, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero él no queda ahí, pero entendamos lo que él dice. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. 8.1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Vio? Por eso dice, gracias a Dios por Jesucristo, porque aunque yo veo en mí el pecado y no me puedo deshacer de ese cuerpo de muerte que está en mí, pero yo tengo que tener presente que le doy gracias a Dios por Jesucristo. Por eso, algo que yo debo entender y que el creyente debe entender es que no hay ninguna condenación. Capítulo 8, versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, los que hemos sido regenerados. Luego dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y saltemos al versículo 13, Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis. Entonces lo que Pablo
está dando acá, en el capítulo 7 está hablando de la lucha con el pecado, a pesar de ser regenerado. En el capítulo 8 está viendo la victoria sobre el pecado, que solamente es posible por medio del Espíritu Santo. Amén. Ahora pensemos en David. ¿Qué le pasó a David entonces? Es que David es igual a nosotros. David tenía la victoria sobre el pecado solamente por medio del Espíritu Santo. Por eso a nosotros se nos pide a ser llenos del Espíritu Santo, a estar dependiendo del Espíritu Santo para tener una victoria constante sobre el pecado. Pero cuando tú y yo nos aflojamos, hermano, entonces el pecado se nos va a levantar, y cuando viene la oportunidad de pecar podemos ceder. Y eso es lo que le pasó a David. David se puso muy cómodo, muy tranquilo, no dependió de Dios, y entonces su carne se le levantó. Pero vamos a ir a otro texto antes de continuar con el Salmo 32. Y es aquí: cuando alguien ha sido perdonado, vive una vida de confesión, aprendiendo a no ocultar su pecado y lo confiesa. Eso es lo que yo puedo ver en Primera de Juan. Vamos a mirarlo. Pronto voy a estas citas y no más para que sigamos con el Salmo. Pero es muy importante que leamos esto. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Una persona necesita vivir en una confesión. Dice el versículo 7, 1 de Juan 1:7: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. O sea, la sangre de Cristo en la cruz nos limpia de todo pecado. Ahora, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si alguien dice que no tiene pecado, la verdad no está en él. Ahora, si confesamos nuestros pecados, o sea, el pecado que cometemos a diario, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, que tiene que haber una vida de confesión. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Note dos cosas: si yo digo que no he pecado, le hago a Él mentiroso. Y lo segundo, su palabra no está en mí. Ahora en el capítulo 2: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Lo normal es que no pequemos. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual es la proposición por nuestros pecados. Entonces, lo que Él está diciendo allí es que la idea es que no pequemos, reconozcamos que nosotros hay pecado, hay maldad, pero la idea es que lo venzamos. Pero si no lo vencemos, entonces tenemos que ir a confesarlo. Ahora sí vamos al Salmo 32 y ya no me voy a salir de ahí. De hecho, porque el tiempo se me fue. El versículo 3 y 4 vamos a encontrar el tiempo del ocultamiento del pecado y sus consecuencias. Dice David acá, versículo 3, Salmo 32:3: mientras callé. Ahora note que viene hablando: bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Él está ya hablando de cuando él fue perdonado y cómo Dios lo restauró. Pero ahora él va a acordarse de lo que le pasó. Versículo 3: mientras callé. O sea que David tuvo un tiempo de ocultamiento del pecado, un tiempo donde él cayó, donde lo ocultó, donde él pensó que nadie lo había visto, y creo que a usted y a mí nos ha pasado lo mismo. David pecó, pero él ocultó el pecado por un año. Y tal vez lo ocultó, hermano, porque él se justificó. No, yo no tengo la culpa de que ella se haya estado bañando allá, me sedujo, me gustó y la traje. No, yo quería hacerme el problema y yo mandé a David, y qué culpa, a Urias, y qué culpa si él no fue a acostarse con la mujer. Yo tenía que deshacerme del problema. Pero él comete adulterio, David comete asesinato, comete engaño, porque él engañó a la misma Betsabé, porque no le dijo cómo fue la muerte de su marido. Y un pecado llevó a otro pecado, y por un año lo ocultó. Y lo ocultó hasta que Dios le envió un profeta. Si no, lo hubiera seguido ocultando. Hermanos, tú y yo necesitamos que Dios nos envíe un hombre de Dios.
un mensaje. Porque muchas veces tenemos pecados y estamos cometiendo ciertos pecados y los tenemos bajo la manga, están ocultos. ¿Qué es oculto? No son pecados confesados. O sea, estamos en un pecado, pero no lo hemos confesado a Dios. Y pensamos que estamos bien, y más nosotros que hemos sido perdonados y justificados. Pensamos que porque Dios ya me perdonó, entonces, no, el Señor con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Yo no necesito que el Señor me perdone, yo no necesito arrepentirme, yo no necesito confesar mi pecado, porque ya lo hice una vez por todas. Pues vamos a ver qué dice David, porque David era un hombre regenerado. Y él dice acá en el versículo 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos. O sea que el pecado no confesado comienza a trabajar en nuestro organismo de alguna manera, nos hace ver feos. En mi gemir todo el día usted puede pensar. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. O sea que Dios se agravó sobre él. La mano de Dios se agravó, fue grave sobre la vida de David. Acuérdese que dice que a Dios no le agradó el incidente. Y la Biblia claramente dice, más esto desagradó a Dios, pero David no lo entendió y él pensó que Dios estaba agradado. ¿Por qué David pensó que estaba agradado? Porque él siguió en la guerra y comenzó en la victoria. Porque él se fue por allí y era victorioso. Y hermano, muchas veces tú y yo lo hice en un pasado y me cuido ahora, pero muchas veces tú y yo cometemos un pecado, no lo confesamos, repetimos el pecado, no lo confesamos. Y como no pasa nada, o sea, estamos bendecidos, nos sale bien todo, entonces pensamos que Dios está bien. Dios puede estar airado contra nosotros, Dios puede estar enojado con esa práctica pecaminosa que tenemos, pero Él no lo manifiesta, porque Él está esperando que nos arrepintamos, pero Él no durará mucho tiempo. Llegará el día donde el Señor va a enviar un profeta, o Él nos va a disciplinar de alguna manera. Pero ¿qué está pasando mientras yo no comienzo el pecado? Dice que se envejecen mis huesos. Dice que de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. O sea que la mano de Dios, en vez de tenerla a mi favor, la tengo en contra. Pero mire lo que pasa, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Él habla de que su vida era como un verdor. Hablemos espiritualmente. Estaba espiritualmente vigoroso, pero ahora se ha secado la vida espiritual. Se secó como cuando el verano viene y seca. Y entonces, hermano, cuando tú no confiesas el pecado, ahora mire lo que le voy a decir, porque el confesar el pecado nos tiene que llevar a un arrepentimiento. No solamente decir, Señor, pequé, sino que me arrepiento, o sea, me retiro de ahí. Pero si yo no lo confieso, yo no me arrepiento, cuando he cometido el pecado, hermano, se me viene la mano de Dios en contra mí, aunque no lo vea al comienzo, y mi vida se vuelve seca. Y por eso yo me vuelvo espiritualmente, leo la Biblia y no entiendo nada, ya no tengo deseos de orar, ya no tengo de ir a la iglesia, ya no le sirvo a Dios, ya algo está pasando en mi vida. Yo me doy cuenta que me estoy secando y lo peor, los hermanos comienzan a darse cuenta. Ya no tengo el verdor de antes. ¿Ve? ¿Por qué? Por no confesarlo. Entonces David no lo confesó por un año. Luego dice el verso 5, mi pecado, ahí ella habla, mi pecado te declaré. ¿Pero por qué lo declaró? Porque a él le amonestó, porque Natán viene, hermano, y lo confronta directamente con el ejemplo que le pone de la corderita. ¿Y quién fue más misericordioso, David o Dios? Dios fue más misericordioso, porque David dijo, el tal que debe morir, el tal debe pagar la cordera 4 veces. No es imposible que esto suceda. Y cuando Natán le dice, eres tú, ¿vio? Él cachó y él estaba grave. Ahora, vuelvo y digo, la Biblia no nos registra ese año como fue, pero si David está expresando su corazón, y él dice que mis huesos envejecieron, él dice que la mano de Dios estaba contra él, él dice que perdió el verdor, entonces está diciendo, hermano, que no le fue bien. Y a ti y a mí no nos va a ir bien. Mire lo que le voy a decir esta noche. No es que tú no vas a pecar, tú y yo vamos a fallar por nuestra debilidad. Por eso bienaventurado el varón a cual el Señor le limpia el pecado. Pero hay algo en el Salmo que nos enseña, y es que lo que tenemos que aprender es que si yo peco, hermano, hay una confesión de pecado y un arrepentimiento. Le confieso al Señor mi maldad, sí Señor, la embarré, pero me aparto, tomo una decisión.
Ahora, luego viene la confesión. Dice verso 5, mi pecado te declaré. No encubrí mi iniquidad, porque él había encubierto primero. Pero ahora, ¿por qué él confiesa el pecado? Porque Natán le amonesta, porque Dios le dio un profeta para que le amonesta. Y hoy en día es así. Yo puedo estar encubriendo un pecado muy mío. Recuerde que el mismo David dijo: Señor, líbrame de los que me son ocultos. Hay veces que nosotros no entendemos, inclusive yo a veces, y lo confieso esta noche, a veces yo he tenido una tendencia pecaminosa en mi corazón y todo va bien tranquilo. De pronto me escucho un mensaje de un pastor de estos reformados, cuando de repente me puye y digo: ay Señor, yo estoy grave ahí. Entonces el Señor me habló, me descubrió mi corazón, pero ¿qué voy a hacer yo? Cuando David fue descubierto, entonces dice: mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad, y dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. O sea, el Señor perdona la maldad de mi pecado cuando yo se lo confieso. Amén. Y me aparto. Proverbios 28:13 vale para acá. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se arrepiente. Apartarse es arrepentirse. Mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará la misericordia. Tú y yo vamos a seguir cometiendo pecado, pero ¿qué vamos a hacer? Confesarlo y apartarnos para alcanzar la gracia de Dios. Entonces, el otorgamiento del perdón. Y yo quise mostrar estos otros textos para que viéramos de que sí se comete el pecado. Y el último punto, entonces, número 1, el contexto en el cual se da el Salmo 32. Ustedes saben que ese Salmo 32 hay que mirarlo con lo que le pasó a David. Número 2, el otorgamiento del perdón. Vimos por qué David pidió perdón, confesó el pecado, y eso aplica para nosotros también. Y en tercer lugar, aprendiendo a depender de Dios. O sea, de ahí en adelante vamos a mirar a un David que aprendió la lección. Y yo escuchaba a un siervo de Dios predicar este salmo, y precioso. Él decía: a todos nos ha pasado algo en la vida, y todos de alguna manera hemos ocultado nuestro pecado, pero luego Dios nos lo descubre, y luego aprendemos para que cuando ya estemos más grandes o más maduros en la fe, le podamos enseñar a estos jovencitos o a los nuevos en la fe de que el pecado no se debe ocultar, que hay que confesarlo. Entonces Dios le permitió a David que pasara por todo esto para dejarnos a nosotros esta enseñanza de que cómo podemos nosotros, hermanos, arreglar las cosas. Del versículo 6 hasta el 11 vamos a considerar que él aprendió a depender de Dios. Viene el versículo 6: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. ¿Qué es lo que está diciendo David? Después de que yo aprendí la lección, ahora entendí que yo debo orar a ti todos los días, que debo vivir en una comunión con Dios todos los días. El problema, diría David ahí, por el cual yo caí en pecado, es porque yo no tuve una dependencia diaria con Dios. Y ahora, por eso entonces dice, orará a ti todo santo. ¿Quién es santo? El que ha sido perdonado en el tiempo en que pueda ser hallado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú cometes un pecado y yo cometo un pecado, hermano, hay un tiempo para confesarlo. De hecho, la confesión debe ser en el mismo día que se pecó, porque David dice: mientras pueda ser hallado. Quiere decir que va a haber un momento, Dios nos da una oportunidad hasta cierto momento, pero si seguimos nosotros haciéndonos de la, ¿cómo es? ¿Oreja gacha es que es? Entonces, hermano, va a llegar un momento y será demasiado tarde. Imagínese usted lo que es la acumulación. Un pecado lleva a otro, y lleva a otro, y a otro. Y si no se confiesa, sigue. Y sigue. Y hermano, sostener una mentira es imposible. Usted la sostiene un día, dos, una semana, un mes, pero ya después comienza a decir la verdad y se va descubriendo. Entonces, lo que el Señor quiere, nos quiere liberar a nosotros. La confesión y el arrepentimiento es una liberación para nuestra vida, para que no estemos así como él se sintió, David. Así que es una bendición. Entonces dice: por eso todo santo orará a ti en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. ¿Qué quiere decir esto? Pueden levantarse problemas, pero si él tiene una comunión con Dios diaria, una confesión, un apartamiento verdadero diario, el problema no va a llegar como las inundaciones de las aguas, no le van a llegar.
¿Por qué no le van a negar? Verso 7, porque tú eres mi refugio, tú me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás, me darás esa liberación que se vuelve en un canto. Eres mi refugio, me guardarás. Entonces, mire cómo él está diciendo todo. ¿Por qué? Porque aprendí la lección. Aprendí que debo tener con Dios cuentas cortas, decían los antiguos predicadores. Tenga cuentas cortas con Dios. ¿Qué más? Versículo 8. Él aprendió esto. Él aprendió 3 cosas en el verso 8. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Número 1, te haré entender. Cuando yo oro, hermano, y comienzo a depender de Dios, Él me hace entender. Me hace entender mi pecado, me hace entender mi error, mi equivocación. Me enseña el camino en que debo andar. Esto lo aprendió David, tremendo. Me enseñará el camino donde debo andar. Y sobre ti fijaré mis ojos. Dios va a fijar los ojos sobre David, no para condenarlo, sino para guiarlo en el camino del bien. Amén. Hermano, cuando tú y yo tenemos la confesión y el arrepentimiento, los ojos de Jehová están sobre nosotros para enseñarnos, para conducirnos y para mostrarnos el camino que debemos seguir. Pero entonces, ahora comienza a hablar entre los que son perdonados y los que no son perdonados por Dios. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. Si ven que arriba dice que David me hará entender, pero hay unos que no, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Y yo creo que David estaba diciendo, ese era yo, me acuerdo que era una mula, yo no me acercaba a Dios, y cuando cometí el pecado con Betsabé y mandé a asesinar a Urias, peor. Yo pensé que eso estaba tranquilo, como Dios nunca me dijo nada, pensé que me lo aprobaba, pero yo era una mula, porque no me acercaba a Dios, yo no tenía entendimiento. Para acercarme a Dios tenían que llevarme como llevan a los caballos, con cabestro, con freno. Entonces no está el freno, ¿no? Me lo meten ahí, y el cabestro lo cogen para, venga para acá. Así sí. Otra vez nos está hablando de la confesión y del arrepentimiento. Un hijo de Dios no debe ser como el mulo, como el caballo. Un hijo de Dios debe entender, debe tener entendimiento, que Dios le amonesta para que confiese. Verso 10, muchos dolores habrá para el impío. ¿Para quién? Para el que es como el caballo, no tiene entendimiento. Habrá muchos dolores. Mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Qué precioso. David aprendió que es la misericordia de Dios. Y él entendió que cuando él confesaba el pecado y cuando él se apartaba, Dios le daba la misericordia. ¿Qué es la misericordia? Dios no me paga conforme a lo que yo merezco. Misericordia para David, ¿cuál fue? Él merecía la muerte. Porque, hermano, había adulterado, asesinado, se había quedado con la mujer que no le pertenecía. Aunque yo no entiendo eso, porque el hijo muere como un castigo de parte de Dios, pero luego Betsabé tiene otro hijo y es Salomón, y es el rey, y Dios bendice a Salomón. Bueno, obviamente que Salomón nace ya de la mujer legal, porque si ya murió el otro, pues aún él lo mató, pero bueno, de alguna manera se legalizó eso. Entonces, verso 10, muchos dolores habrá para el impío, para el que no tiene entendimiento. Yo le pregunto, ¿el impío confesará el pecado? ¿El impío se arrepentirá? ¿Verdad que no? Porque él no tiene entendimiento espiritual de lo que está haciendo. Cuando el impío peca, a él no le importa. Y lo que David está diciendo es eso. Yo era como un impío, porque cuando yo cometí mi maldad, yo no me arrepentí, yo no confesé, yo no me arrepentí. De hecho, quiero decirle algo que sonará un poquito, no sé, pero es la gran verdad. ¿Cómo sabemos que alguien verdaderamente regenerado y que tiene el Espíritu Santo dentro de él? Porque cuando él comete el pecado, lo confiesa y se aparta. Porque cuando él comete el pecado, él sabe que pecó. Él sabe. Y por eso lo confiesa. Pero un inconverso, una persona que no ha sido regenerada, no importa que se congregue, pero si esa persona no es regenerada, ella peca y tranquila, no le pasa nada. Es más, se goza cuando peca, se siente bien. ¿Para qué va a confesar el pecado si es su gusto? Mucho menos se arrepentirá, o sea, mucho menos abandonará el pecado. Así que si una persona peca
le duele en su corazón, confiesa su pecado y se aparta, eso indica que es regenerada y que el Espíritu Santo está en él, porque solo Dios puede hacer eso en una persona. Por eso dice, verso 10, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Terminamos con el 11, alegraos en Jehová, gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. ¿Y cómo así? Ahora rectos de corazón, obvio. Porque Dios, al que regeneró, lo ve justo y lo ve recto del corazón. Por eso le recibe la oración, le recibe la alabanza. Está con él, lo visita, está ahí en él, porque es un justo, es un recto, es un santo delante de Dios, aunque eventualmente peque. Porque Dios sabe que cuando él eventualmente peca, se va a confesar su pecado y se va a arrepentir, pero él va a mantener el estado de su corazón santo y puro, porque ese estado de su corazón santo y puro no es por él, no es porque se confiese y se arrepiente, sino porque Cristo en la cruz le perdonó todos sus pecados. Es solamente un justo, uno que tiene un corazón puro, se puede arrepentir, puede confesar su pecado, pero también un justo y un santo como David puede llegar el momento donde de alguna manera trata de ocultar su pecado, pero no será por mucho tiempo, porque Dios se lo va a descubrir. Amén. O sea, no nos creamos tampoco. Puede ser que usted ha cometido un pecado, yo he cometido un pecado, puede ser que usted está ahora mismo en un pecado, pero usted está tranquilo y usted cree que está bien, pero luego Dios envía una palabra y te descubre el pecado, y ahí es donde tú debes confesarlo y arrepentirse. Amén. Por eso la palabra, el que esté firme, mire que no caiga. El que esté firme, mire que no caiga. Si hay algo que nos toca a nosotros, no porque vamos a perder la salvación, no, sino porque necesitamos recuperar nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios, y sobre todo nuestra vida espiritual, que sea verdosa y no seca. Amén. Póngase de pie esta noche. Vamos a orar. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado